Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy tengo el gusto de compartir la palabra de Dios. Y bueno, como es tema libre, pues estuve pensando qué es lo que vamos a compartir. Y bueno, creo que por la situación que estamos viviendo, me parece que el tema que vamos a ver es relacionado con el estrés o con la tensión. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a esta situación que es indudable. Todo el mundo podemos decir que estamos estresados, pero ¿qué dice la Biblia acerca de esta situación? Y para esto vamos a aprender de tres personas, de David, de nuestro Señor Jesucristo y de Pablo. Y vamos a ver qué nos pueden enseñar, qué nos puede enseñar la palabra a través de sus vidas. Y les pido que oremos, por favor. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, te agradecemos tu amor, Señor, tu paciencia, tu misericordia, Señor, y gracias porque hasta esta fecha te ha placido que nosotros estemos bien. Te pedimos por nuestros amados que están en cama. Gracias por aquellas personas que se están recuperando y te pedimos que pues tú estés siempre con nosotros, Señor. Sabemos que en vida o en muerte, si tú estás con nosotros, pues nada nos puede separar, Señor, y nada nos puede asustar. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a revisar tres textos. El primer texto que vamos a revisar es Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 11. Después vamos a ver la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 24. Y estaremos revisando Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 9. Y bueno, como todos sabemos, el estrés es la manera en que nuestro cuerpo responde al peligro percibido o real. Puede ser un peligro mental o real. Entonces, ambos son situaciones adversas que pueden contribuir al estado de ánimo, a que nuestra mente se bloquee, a que nosotros no tengamos vida en abundancia, y son varias causas que nosotros podemos ir comentando. Vamos a ver primero cómo fue la vida de David junto con el rey Saúl y cómo esta situación estuvo provocando una tensión en la vida del rey Saúl. Para eso voy a leer el versículo 6 del capítulo 18 de Primera de Samuel. Dice la palabra: ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. Fíjense que el énfasis, disgustado por lo que decían. Saúl se enfureció y protestó. Los expertos en medicina dicen que estas situaciones empiezan a provocar situaciones adversas dentro de nuestro organismo si nosotros no podemos manejar este tipo de tensión. Y vamos a seguir leyendo. Dice: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. A partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Y vamos a leer este texto, versículo 10. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Fíjense, ¿hasta dónde llega cuando nosotros no podemos manejar este tipo de tensiones, este tipo de estrés?
Dice la Biblia que el rey David cayó en trance en su propio palacio. Es una especie como de coma, como una situación de enfermedad fuerte a raíz de una situación mental. Y dice, andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado. Este es un texto que debemos de tener en mente. Cuando nosotros nos separamos del Señor, empiezan a suceder cosas que no son convenientes para nuestra persona. O sea, nosotros sabemos ahora que a través del Hijo nosotros tenemos la palabra de Dios y que si todos los días estamos inmersos abriendo la palabra de Dios y escuchando su voz, pues estaremos con nuestro Señor. Y dice, Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David, por eso tuvo temor. Versículo 14. David tuvo éxito en todas sus expediciones, porque el Señor estaba con él. Fíjense una cosa aquí muy importante. Lo que vemos que el rey Saúl no puede controlar esta tensión, este estrés, y le provoca una enfermedad mental. Ya sabemos que este rey había sido elegido para gobernar al pueblo de Israel, pero en su locura se dedicó a perseguir, utilizando todo el ejército, a David. Y bueno, la historia vemos que aquí la pregunta es que nos podemos hacer, ¿qué se hace cuando alguien nos arroja una lanza? Si nosotros tuviéramos un auditorio, estuviéramos en el trabajo, ¿qué se hace cuando alguien te arroja una lanza? Quizá la respuesta inmediata sería, pues tú lanzas, agarra la lanza y vuélvesela a lanzar. Esa sería la respuesta lógica cultural. Pero vemos que David no hace eso, él huye. Entonces, esta situación es muy importante subrayarla porque el Señor estaba con él, habla de David. Y en el caso de Saúl, el Señor lo había abandonado, el Señor se había apartado de la vida de Saúl. Entonces, un principio que podemos ver en la palabra de Dios es que si nosotros queremos manejar el estrés o manejar la tensión, aseguremos que nosotros estamos en comunión con nuestro Señor a través de su palabra, ¿no? Entonces, y suceden varias cosas de aquí en adelante con la vida del rey Saúl. Es un rey que se vuelve mentalmente loco por no saber controlar esta situación. Dice la palabra, disgustado, enfurecido y constantemente persiguiendo a lo largo de su reino a David, que posteriormente sería el rey. Vamos a ver otro texto, para eso vámonos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, capítulo 2, 21 al 24. Híjoles, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús pudo manejar esa tensión con dignidad y pues vamos a decir con integridad. Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue 100% Dios, 100% humano. En la cruz, 100% hombre, pudo manejar esta situación, ¿no? Entonces vamos a leer el texto que dice en la carta del apóstol Pedro, versículo 21. Para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él, Jesucristo, no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, o sea, aquí lo mismo que con David, le arrojaron una lanza, David lo único que hizo es esquivarla y retirarse.
O sea, cuando nos ponemos a reflexionar ese tipo de cosas, dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que te insultas y tú en lugar de contestar, te retiras o te quedas callado? Y vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Cuando proferían insultos contra nuestro Señor Jesús, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. El apóstol Pablo, testigo de primera mano, está recordando con estos versos todo lo que nuestro Señor Jesucristo sucedió. Y bueno, podemos decir que desde el Getsemaní hasta la cruz, nuestro Señor pudo manejar esa tensión, manejar ese estrés, porque recordemos que durante todo ese evento fue, como dice aquí, insultado, padecía, y sin embargo, pues él no contestaba. Podemos ir viendo diferentes textos en este Calvario de nuestro Señor Jesús que nosotros podemos recordarlo, nosotros podemos reflexionar, porque seguramente todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de estrés, diferente tipo de tensión en la casa, en el trabajo, en cualquier lado. Pero ¿cómo tenemos que responder? Por eso tenemos nosotros nuestra palabra, nuestro libro, nuestro precioso libro, a cual nosotros podemos consultar. Miren, vamos a primero revisar Lucas 23. Vamos a Lucas 23. Versículo 34. Mientras nuestro Señor Jesucristo está en la cruz y está crucificado, obviamente cuando del Getsemaní hasta la cruz pasaron muchas cosas, pero todos sabemos que Él enmudeció, no abrió su boca. Por el contrario, estaba Él sufriendo en la cruz, y dice el versículo 34, dice la Biblia, dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirte entre sí la ropa de Jesús. Fíjense, Él estaba crucificado, la gente lo insultaba, le decía cosas, y Él no, lejos de estar enojado, vemos aquí que el Señor oraba por esas personas, y dice el Señor, o sea, en la cruz, contrario a lo que nosotros, contrario a lo que yo haría, mi Señor me enseña que Él estaba orando por los malhechores, por aquellas personas que habían gritado: crucifíquenle. Es impresionante que en la cruz, aún ya siendo crucificado, Él estaba pidiendo perdón, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿cómo es que Él pudo manejar este nivel de estrés o este nivel de tensión? Si es que en nuestras palabras podemos decir el estrés, la tensión, el gran dolor, el gran sufrimiento. ¿Cómo es posible que, siendo hombre en este momento, Él pudo manejar el estrés? Porque nosotros vamos en la calle, a lo mejor porque alguien se nos atraviesa, alguien se nos adelanta, ya estamos inclusive hasta echando espuma por la boca. Siempre debemos recordar que eso no es correcto, que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que Él, que ha comenzado la buena obra, su espíritu trabaje en nuestras vidas para que nosotros pues podamos manejar ese tipo de tensiones, ese tipo de estrés. Entonces vemos aquí que nuestro Señor, lejos de estar insultándoles o reprimiéndoles o contestándoles, Él estaba orando por ellos,
y dice que no, porque no saben lo que hacen. Y esta palabra se me hace muy fuerte, pero ¿cómo es que no saben lo que hacen? Bueno, posiblemente es que ellos no sabían que era el verdadero Hijo de Dios. Dejándose llevar por lo que decían las autoridades en ese tiempo, pensaban que estaban crucificando quizá a un impostor. Por eso nuestro Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, vemos que nuestro Señor Jesucristo, todo esto que está sucediendo, en otro texto vamos a leer, para cumplir las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo, cada vez que emitía una palabra, era conforme a las Escrituras. Así como Saúl, como David, el Señor estaba con él. Y en el caso de Saúl, el Señor se había apartado de él. Nuestro Señor Jesucristo estaba en perfecta sintonía con su Padre, con Dios, con las Escrituras. Yo no he venido a abolir las Escrituras, he venido a cumplirlas cabalmente. O sea, podemos decir que nuestro Señor, siendo nuestro Señor, conocía y actuaba de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, algo nos tiene que decir, algo nos tiene que hablar. Si nosotros queremos conocer cómo piensa Dios, cómo es Él, la única forma que tenemos es conocerlo a través de la palabra de Dios. Vamos a ver otra forma de otra actitud, otra forma de nuestro Señor Jesucristo, y está en Lucas 23. Si quieren, vamos a Lucas 23, 43. Le está diciendo a uno de los malhechores que se arrepiente en ese momento estando crucificado. Ese malhechor le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nuestro Señor Jesucristo le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús, hoy mismo. Yo me pongo a reflexionar eso. Si alguien estuviera ahí, diría: pues estás aquí porque te lo mereces. No. ¿Cómo es que Él manejó esta tensión? Bueno, pues aún en la cruz Él estaba salvando almas para irse al paraíso en lugar de ir al infierno. Entonces nuevamente vemos una perfecta alineación con lo que dice la palabra de Dios. De hecho, esto está profetizado en el libro de Isaías, que fue contado con los transgresores. Y vemos aquí que Él está concediendo salvación. Entonces, lejos de estar nuestro Señor Jesucristo insultando, como yo lo haría, quejándose o reclamando, Él estaba salvando en esos momentos. Y hay otro texto que me gustaría leer antes de pasar a otro. Está en Juan 19, por favor, Juan 19, 26. Juan 19, 26 dice: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien Él amaba, dijo a su madre, o sea, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Este texto debemos leer la Biblia, ahora sí que con nuestra mente. Recordemos que Él está ya en la cruz crucificado. ¿Cuánto dolor estaba pasando mi Señor en ese momento? No lo puedo describir. Pero aún en ese momento tiene cuidado nuestro Señor Jesucristo de su madre. O sea, cuando tenemos una situación de estrés, alguna vez he dicho, ahorita no me molesten porque no estoy para pensar. O sea, no me siento bien, estoy enojado. Por favor, permítame retirar, si es que lo digo amablemente, o retírense. Y aquí vemos cómo mi Señor maneja este nivel de tensión
aún en este momento él se toma el tiempo para no dejar desamparada a María, su madre. ¿Cuánto dolor estaba pasando en ese momento? Creo que ninguno de nosotros llegará a sentir tanto dolor y tener esta forma o esta actitud de tener el cuidado de dejar a, como dice aquí, mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo, ahí tienes a tu madre. Entonces, lejos de estar diciendo cosas, o sea, como sus detractores insultos, él estaba dando afecto. Qué barbaridad. O sea, de veras que espero que de aquí en adelante, cuando esté estresado, recuerde todo esto. Recuerde cómo es que Saúl fue enloqueciendo poco a poco por no saber manejar su estrés, por no saber manejar la tensión que en ese momento tuvo. Porque al final sabemos que el rey Saúl no era real. David nunca quiso usurpar su reino. Eso solamente lo concebía Saúl. Y no lo pudo controlar al grado, bueno, pues que fue una locura. A este rey se le recuerda por eso, por llevar a Israel a una gestión, a un gobierno totalmente adverso, ¿no? Entonces, de algo que puede empezar, esto es como una bola de nieve, si no podemos controlar esa tensión, como en el caso del rey Saúl para con David, esto se puede convertir en algo grande, ¿no? Y el ejemplo, o sea, sobre todo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente yo hago la pregunta, ¿cómo pudo mi Señor, siendo hombre? Porque en este momento tenía que morir en la cruz por nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Él tuvo que pasar esto. Desde luego que él sentía todo este dolor. ¿Cómo en ese momento puede orar por sus enemigos? ¿Cómo en lugar de estresarme, de tensarme porque una persona se adelanta, a lo mejor en el auto, se me atraviesa, no me atiende bien, o sea, no manejar la tensión, ¿no? Y eso se vuelve un hábito, crece, esa es una forma de vida que nosotros por nada, pues como preguntábamos, ¿qué se hace cuando alguien te arroja una lanza? La respuesta es, lánzasela tú, no una, 2 veces. Sin embargo, estamos viendo aquí todo lo contrario. Quizá por eso a veces yo me pregunto que David fue nombrado como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David tuvo muchas oportunidades de poder asesinar a ese rey que lo perseguía para matarlo. Muchas veces lo tuvo en su mano, pero él no quiso tocar al ungido de Dios. ¿Cómo manejaba esa tensión? ¿Cómo le hacemos? Porque hoy estoy seguro que todos estamos estresados con esta pandemia. Nos estresamos pues por escuchar que a lo mejor, o nosotros mismos dentro de la familia, estamos con cierta enfermedad. Todo eso nos estresa. Pero ¿cómo podemos hacerle? Vamos a seguir para ver qué nos dice la palabra de Dios, y que no sea una experiencia mía de cómo lo hago, por favor. Entonces, aquí tenemos el gran ejemplo cuando nuestro Señor estaba siendo crucificado. Él oraba por sus enemigos. En esa cruz otorga salvación a un pecador que se arrepiente. En ese momento se toma el tiempo para dar afecto a su mamá y para asignarle una bendición a su discípulo.
Vamos a Mateo 27:46, por favor, que son textos que quizá nos ayuden a recordar en estos momentos de pandemia. Y saben, yo en lo personal sugiero, porque ahora gracias a Dios por las redes, como dice mi presidente, benditas redes sociales, pero esas redes sociales puede ser para bendición o puede ser para maldición, porque se dicen tantas cosas y mucho cuidado con la fuente de dónde está. Sugiero que mejor vengamos a la palabra de Dios. Alguien alguien que no es creyente diría, por favor, ahorita lo que necesitamos es un documento científico que nos diga qué es lo que procede. Bueno, no, aquí dice, la tensión y el estrés generado por este ambiente de falta de trabajo, de enfermedad, de cuestión económica, claro que genera estrés. Pero vamos a ir viendo poco a poco para que al final nosotros podamos decir, de acuerdo a lo que dice Dios, esto es lo que yo puedo hacer. Y le voy a pedir a Dios que Él me ayude a cómo puedo manejar este tipo de tensiones. Son tensiones muy fuertes. Tensiones que al grado en que ya no puedes dormir, en que ya no puedes disfrutar tu salud, en que ya perdemos la perspectiva de que por alguna razón pues todavía seguimos aquí y a lo mejor no podemos entender por qué seguimos aquí. Jesucristo dijo que Él ha venido para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. En medio de esto que está pasando, dice, vamos a Mateo 27:46. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, este momento de profundo dolor, algunos eruditos dicen que del Getsemaní a la cruz sucedieron varias cosas, la traición de Judas, el abandono de sus discípulos, falsos testigos, los jueces que lo acusaban, hubo pruebas de que nuestro Señor Jesucristo es inocente, estuvo entre transgresores, su crucifixión, el escarnio de la multitud, los insultos de los soldados, la sed, todo eso. Algunos dicen que el dolor que tuvo nuestro Señor no se compara con el abandono de su Padre. Y aún así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se encomienda en este momento de dolor a su Padre. Esto es otro ejemplo. ¿Cómo podemos manejar esa tensión, ese estrés? Pues lo que hizo mi Señor. Si en este momento yo estoy en una situación de alto estrés, alta tensión, Jesús encomendó su espíritu. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vamos a ver otro texto, Juan 19:28. Espero que estas situaciones que estamos viendo en la palabra de Dios, pues pueda el Señor mostrarnos, revelarnos su palabra, su sabiduría para nuestras vidas en estos tiempos. No solamente en estos tiempos, en el tiempo que nosotros vamos a permanecer en esta tierra. Vamos a ver, quizá por último, porque hay muchos textos que todavía tenemos que revisar. Dice, después de esto, como Jesús sabía que todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, fíjate qué interesante esto que dice, para que se cumpliera la escritura. Dijo, tengo sed. Es maravilloso, estimado oyente, hermano, amigo,
que desde que nuestro Señor Jesucristo nació hasta que Él murió en una cruz, estaba escrito. Y cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y vemos que la traición de Judas estaba escrito en el Salmo 41:9, el abandono de sus discípulos está escrito en el Salmo 31:11, los falsos testigos están en el Salmo 35:11, el silencio ante los jueces está en Isaías 53:7, las pruebas de su inocencia están en Isaías 53:9, crucificado entre transgresores, Isaías 53:12, su crucifixión en el Salmo 22:18, el escarnio de la multitud, Salmo 109:25, los insultos de los soldados, Salmo 22:7-8, las suertes echadas por su ropa, Salmo 22:18, la oración por sus enemigos, Isaías 53:12, el desamparo de Dios, Salmo 22:1, encomienda su espíritu en Salmo 31:5, su sepultura, Isaías 53:9. Todo está escrito. O sea, cuando yo vi esto dije, Dios, tu palabra es verdad, es cierto. Todo lo que está aquí, por eso este solo versículo es impactante. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Vamos a leer un verso más adelante. El versículo 30. Bueno, desde el 29, por favor. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a su boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. ¿Qué es ese todo? Todas las profecías desde Génesis hasta este momento se han cumplido. Y cuando tú y yo nos metemos a la palabra de Dios y vemos cada profecía, desde Génesis 3:26, su nacimiento, cómo iba a ser crucificado, todas esas profecías se han cumplido. Se han cumplido. Y vamos a ver ya, no pensaba yo ver todos estos versículos, pero bueno, vamos a ver Lucas 23:46, por favor. 23:46, y es nuevamente, entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos me encomiendo tu espíritu. Al final vemos el contentamiento de nuestro Señor Jesucristo en este sacrificio, y al decir esto expiró. Entonces, viendo todo esto, ¿cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo, siendo hombre, pudo manejar el estrés? Desde el huerto del Getsemaní hasta la cruz, vemos que en la cruz, lejos de estar injuriando, reclamando, Él oraba por todos aquellos que pidieron su crucifixión. Vemos que dio salvación, afecto, tuvo dolor, sufrimiento, victoria y al final contentamiento. Creo que estas palabras siempre las debemos recordar, porque sin duda cada uno de nosotros, el Señor al venir a esta tierra tuvo una misión, tuvo un propósito. Cuando Él oró en el huerto de Getsemaní, dijo, si te es posible que esta copa pase de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad, porque para esto he venido, para este propósito. Y quiero que recordemos, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios tenemos un propósito. Entonces, si tenemos ese propósito, el estrés y la tensión pueden nublar ese propósito. Puede ser que nosotros no veamos, pues no quiero decir la oportunidad, sino veamos cómo es que el propósito de Dios en nuestras vidas se va a ir cumpliendo. Entonces,
así como el rey Saúl, que no pudo manejar ese estrés, esa tensión, hasta volverlo prácticamente un rey que perdía el control, estaba como loco. Eso puede suceder si nosotros no estamos manejando la tensión. Y por último, quiero que vayamos a Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Porque al final todos, Filipenses 4:4. Al final, pues todos necesitamos métodos para manejar la tensión. Y bueno, recordemos que una persona como el apóstol Pablo, que estuvo sometido a mucha tensión, a mucho estrés, encarcelado, náufrago, pasando hambre, azotado, odiado. ¿Te puedes imaginar esa vida? O sea, por un momento cerremos nuestros ojos y bueno, si ya tuviste la oportunidad de leer las cartas, las epístolas de Pablo, en alguna ocasión sus enemigos lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad, lo habían dado por muerto, lo dejan ahí abandonado y Pablo se levanta. Y no se levanta a reclamar, se levanta a seguir predicando el evangelio. Bueno, esto fue real. La vida de David fue real, Señor. La vida de mi Señor, lo que cuentan los evangelios, ¿es real? La vida de Pablo es real. Si es real, ¿cómo le hacen? ¿Cómo me puedo apropiar todas las enseñanzas a mi vida? Señor, porque yo estoy... La tensión, el estrés es inevitable. Todos lo vamos a tener en algún momento, o lo tenemos. Y fíjate, alguna vez alguien me dice, bueno, pues, ¿habrá un método? Porque cuando tenemos oportunidad de estar en una empresa, la mayoría de los líderes, gerentes, directores, no tienen una vida en abundancia. Están estresados, no comen a su hora, salen muy a destiempo, tienen que trabajar los fines de semana y lejos de ser una bendición el trabajo, pues no. ¿Habrá un método para manejar la tensión? Pues vamos a ver lo que dice Pablo. Pablo no es un iluso, no es así como que hazlo tú mismo. Si recordemos que la carta de Filipenses está escrito estando él encarcelado. Y lo que Pablo nos enseña en este texto, en Filipenses 4:9, nos enseña cómo convertir la tensión en una ventaja. O sea, la tensión, el estrés es inevitable, pero ¿cómo podemos convertirlo en una ventaja? Pablo lo hizo. Pablo nunca estuvo, ahora sí que fundando iglesias, predicando la palabra, enseñando, siempre tenía oposición, encarcelado, llevado, náufrago. Pero ¿cómo pudo convertir esa tensión en una ventaja para la gloria de Dios? En una ventaja para el evangelio. Leemos la carta a los romanos, es algo maravilloso. Pareciera que era un hombre que estaba en un lugar tranquilo, en paz, y a lo mejor a la orilla de un río, en una cabaña, música. No, lo estaba escribiendo en una carta, hermanos. Entonces tenemos ya, si estamos estresados, estamos tensos, podemos reflexionar la vida de David. ¿Qué hizo David cuando le lanzaron una lanza? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Si se fijan, él usaba las escrituras para todo. El apóstol Pablo, vamos a leer desde el versículo 4. Bueno,
si ustedes tienen tiempo, lean desde el capítulo 3, todo el capítulo 3, todo, porque ahí nos describe el propósito en la vida de Pablo. O sea, él tenía muy claro cuál era el propósito de estar aquí en la tierra. Y nada ni nadie lo apartaba. Él iba a cumplir su propósito, su misión en la tierra. Pero vamos, ya es un hombre que él sabe que sus hermanos se inquietan, se estresan. Y dice el versículo 4, alégrense. O sea, el contexto ya lo platicamos de cómo está Pablo. Alégrense siempre en el Señor, siempre. Pablo, ¿aún ahorita? Sí, dice la palabra. Siempre, siempre. Insisto, alégrense. Alégrense. O sea, cuando nosotros decimos alégrense, nuestro rostro cambia de inmediato. Y según los médicos, internamente empieza a suceder algo. Si una persona ríe, internamente pasa algo. Y luego dice otro consejo. Entonces, el primero, alégrense. Ese es el método. ¿Cómo convertir la tensión en una ventaja? Uno, alégrense. La otra, sean amables. Que su amabilidad sea evidente a todos. Que si vas por la calle, en las avenidas, sea amable. Cuando estás en la oficina, sea amable. Cuando estás en tu casa, sea amable. Cuando andas por la calle, sea amable. Y luego dice el versículo 6 y 7, no se inquieten por nada. Creo que una recomendación, yo lo tenía hace un tiempo, pero ya no lo tengo, lo voy a volver a hacer, voy a copiar estos versículos. Y cada vez que me sienta estresado, lo volveré a leer. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense que lo dice Pablo. No lo dice alguien, como repito, alguien que está en una mansión, todo sin problemas. Es un hombre que dio su vida por el Evangelio, que constantemente estuvo en fuertes tensiones. No se inquieten por nada. No sé si Pablo ya estaba curtido, o sea, yo quiero eso. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones. O sea, aquí no habla de que le echen la culpa a alguien, estoy así por tu culpa, no. Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y fíjense, hay otro cuarto consejo. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero. La palabra es la verdad. Considérenlo. Consideren la vida de Saúl y David, consideren la vida de nuestro Señor Jesucristo, consideren mi ejemplo, dice Pablo. Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En otra versión dice, en eso pensad. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Saben? Primero, alégrense, sean amables,
confíen en Dios, la receta de Pablo para cómo convertir la atención en una ventaja. Yo digo que una ventaja para darle la gloria a Dios, una ventaja para el Evangelio, una ventaja para dar un buen testimonio. Sí, claro, porque dice la palabra que nosotros somos la sal y la luz del mundo. La sal para darle el sabor y la luz para guiarlos. Pero si esas personas que necesitan esa sal y esa luz me ven todo el tiempo estresado y dices tú que lees la Biblia y que sigues a Jesús, paso. Mejor sigo leyendo las redes, lo que tanto se publica, y les hago caso. Entonces, ¿cómo convertir esa estrés, esa tensión que es inevitable, en una ventaja para darle la gloria a Dios? Entonces, una recomendación para el método es: alégrense, sean amables, confiar en Dios y nuestra manera de pensar. Porque si yo, en lugar de estar pensando en todo lo verdadero, en todo lo respetable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo digno de admiración, en vez de esto yo pienso de forma negativa, pues no. Puede pasar lo que el rey Saúl. Entonces, nada más recordar. Vimos Samuel 18, vemos la vida de Saúl y David, y la pregunta que nos hicimos: ¿qué se hace cuando alguien te arroja, vamos a decir, no, lanza, te arroja una lanza? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo para manejar esa terrible estrés, tensión en la cruz? Si somos imitadores de Jesús, vamos a pedirle: Señor, que eso que tú hiciste, quiero para mi vida. Y por último, reflexionemos en la vida de Pablo. Desde luego, para este texto pues hay un contexto, pero nos lo está diciendo, vamos a decir, como decimos ahora, un experto, un hombre que no solamente tiene el conocimiento, un hombre que no solamente tiene el conocimiento, tiene experiencia, que no lo ha leído, y un hombre con sabiduría. Entonces, la palabra de Dios tiene mucho que decirnos para que nosotros podamos manejar el estrés y que podamos tener una vida en abundancia que glorifique a Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos nuevamente, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que a cada uno de nosotros pongas el querer como el hacer de venir todos los días, Señor. Porque sabemos ciertamente que al abrir tu palabra tú nos hablas directamente y nos revelas, porque eso está escrito. Aquellos que recibimos a Jesucristo y a quien Él le place revelarnos tu palabra. Y gracias, Señor, porque a través de nuestro Señor Jesucristo te conocemos un poquito. Y nuestro deseo es conocerte todos los días y saber cómo piensas, cómo actúas. Dios, te pedimos que nos ayudes a que eso que escuchamos hoy de David, de tu Hijo Jesucristo, Señor, de tu siervo, el apóstol Pablo, sé que puede ser para mi vida, Señor. Sé que puedo ser esa sal, Señor, esa luz en el mundo, y que al final de todo, Señor, queremos glorificar tu nombre. Queremos darte la alabanza. Señor, queremos llevar esa palabra de esperanza. Por favor, Señor, ayúdanos a confiar en ti, Señor. A saber, Señor, que tú estás con nosotros, sea que vivamos o muramos, Señor. Y que podamos, Señor, con mucho gozo poder compartir estas exquisitas verdades, Señor, que al final lo que cuenta en el último momento, en el último instante de vida, es saber si estamos justificados o estamos injustificados, Señor. Queremos estar justificados en ese momento, Señor. Gracias por tu amor y
todo lo que tú nos quieres mostrar, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.